Salvete Quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general e historia romana en particular. Hoy nos quedamos en la urbe, por fin, después de dar tantos brincos por el mundo antiguo, ¿no? Ya cansaba salir de la capital del imperio. Y hoy vamos a hablar con alguien muy romano, alguien que conoce uno de los aspectos de la cultura romana que a mí personalmente más me interesan y sobre todo más me gustan. Estamos aquí con nada más y nada menos que con el doctor Marco Almansa de Mos Religiosus, que ha venido a beberse todo el vino de Falerno que le he traído especialmente para él. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Salve, querido Albino Castor, a tu taberna. Gracias por invitarme a tu taberna, a vuestra taberna, mejor dicho. Y bueno, yo encantado como saquerdos de Roma estar aquí en vuestra mesa, con este vino de Falerno. Y bueno, alguna cosa más que vino espero que podamos tomar. No solo de vino vive el hombre. Un Sí, bueno. poco un poco de queso, un poco de uvas, un poco de picoteo también. Hombre, por supuesto, lo que pasa es que aquí empezamos fuerte. Aquí empezamos con el vino de Falerno y acabamos subiendo la colina capitolina, ¿no? El Clivus Argentarius lo subimos haciendo, vamos, como si fuésemos la niña del exorcista hacia atrás de los vapores del Musum. Empezamos con un vino un poquito más aguado y luego lo vamos quitando cada vez más agua para que cuando hablemos de filosofía y política y abajo el régimen este que tenemos. Pero no lo digas muy alto que aquí arriba vive el jefe y como nos escucha igual nos crucifica aunque tengamos la ciudadanía. Soy un sacerdote republicano. Bueno, entonces eres intocable. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como ya he anticipado, un poco de lo que sería la religión romana, aunque ya sé que es un concepto muy amplio y muy extendido en el tiempo, donde tiene muchísimos matices, muchísimas aristas, ¿no? Pero bueno, yo pensándolo, viendo el contenido de Mos Religiosus, que ahora te pediré que nos expliques un poquito en qué consiste este proyecto, pues yo viendo vuestros perfiles en redes sociales sobre cómo lleváis lo de la reconstrucción de la religión, del sacerdocio y tal, que me pareció interesantísimo, porque es un tema muy, muy concreto que a mí ya he dicho que me parece fabuloso, ¿no? Y pensando, digo, mira, pues me gustaría tratar de religión romana. Digo, qué mejor que con el doctor Marco Almansa, ¿no? Que vamos, que aquí en este país es autoridad. Digo, Bueno, sí, yo digo que sí, aquí en mi taberna no entra cualquiera. muchas Y, gracias. y ya te digo, yo cuando pensé en religión enseguida pues lo ubiqué contigo, dije, Buah, pues es la persona idónea que nos puede ilustrar un poquito lo que es la religión romana, desmitificarla un poco, ¿no? La gente se piensa que es algo muy monolítico, que fue así desde el principio y que va, es como todo, ¿no? Todo lleva de un proceso, una génesis, una evolución, recibe diferentes influencias, pero bueno, no me quiero enrollar mucho, que la gente ha venido a escucharte a ti. Y nada, lo primero y lo principal es que hables un poquito de qué es el proyecto Mos Religiosus y dónde te podemos encontrar. Pues mira, Mos Religiosus es un grupo de reconstrucción histórica y de divulgación de la historia de Roma y de hecho, bueno, ya nació en su momento allá en el año de vuestro Señor del año 2009, ¿eh? Y iba, digamos, como una sección paralela a alguna de las asociaciones en las que he estado, ¿no? De origen de la recreación. Yo empecé en el 2007 y bueno, pues fue en el 2019 cuando precisamente di el paso para convertirlo en una asociación independiente, autónoma, y precisamente para intentar ocupar un nicho dentro de la recreación histórica que es la religión, ¿no? Porque estaba en el mundo actual, por lo menos al menos en España, pero bueno, en Europa en general, pero en España en concreto, el tema militar está ya un poco sobreexplotado y bueno, creo que una cabida importante que influye y es permeable en todos los aspectos del mundo romano es y era la religión, ¿no? En este caso, claro, la religión que hacemos, la recreación que hacemos de la religión romana, que hacemos en Mos Religiosus, precisamente trata de entender un poco cómo era esa religión, que a lo largo de toda esta charla iremos desgranando, ¿no? Un poquito cómo, en qué consistía, pero sobre todo en experimentar y experienciar aspectos de la religión
para poder entenderla y saber un poquito más de ella, ¿no? Es muy difícil, es uno de los temas muy difíciles de construir, mucho más difícil que incluso lo militar. Lo militar tenemos muchos objetos, sabemos cómo se usan porque hay textos, hay arqueología que nos habla de cómo se usaban, cómo se manejaban. Tenemos, por ejemplo, el tema militar, pues, por ejemplo, un caso concreto, Vegecio, ¿no? Pues tenemos ahí todo ese arte de la guerra. Pero claro, en el mundo religioso, a pesar de tener trocitos de puzzle, tenemos que encajarlo y tenemos que hacer esas religiones comparadas, que también es muy interesante, pero es un trabajo muy arduo. Y más difícil es en la cuestión de la vestimenta. En cuestión de la vestimenta, por ejemplo, no hay nadie que nos diga, excepto a lo mejor un autor que se llama Aulogelio, que nos diga precisamente cómo se vestía ciertos sacerdocios, ¿no? Entonces, o Macrobio. Entonces, claro, o Servio, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, pero son líneas muy, muy escasas, ¿no? Entonces, claro, eso llevarlo a la reconstrucción es bastante difícil. Aún así, a pesar de todos estos hándicaps, todos estos problemas, vamos dando solución, algunas como hipótesis, otras como más tangibles, algo el tema de la vestimenta y del culto, del tema del sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en sí Mos Religiosus se dedica a una investigación seria de estilo académico y a partir de ahí lo vamos digiriendo para poder hacerlo accesible al público, tanto conocedor como no conocedor del mundo romano y en concreto del mundo religioso. Entonces, de esa manera explicamos esas costumbres del mundo religioso, pero también el civil y tocante con lo militar, ¿no? De hecho, la cuarta corte pretoriana es la que recreamos nosotros, aunque somos pocos, pero bueno, también tiene su aspecto militar puro y en contacto con lo civil y con lo religioso, por supuesto. ¿Y dónde encontrarnos? Bueno, pues somos romanos, pero estamos actualizados al siglo XXI. Nos podéis encontrar en Facebook poniendo Mos Religiosus, en vez de con una U, con una V al final, la del final. En Instagram también, en YouTube, en Twitter y en la página web. En YouTube, por ejemplo, tenemos charlas donde están un canal de charlas vinculadas con todas las que hacemos, más un canal específico de recetario romano religioso. Cómo hacer la mola salsa, cómo hacer la muries, hacer recetario romano. Y en Facebook, bueno, pues vamos poniendo todas estas publicaciones y vamos haciendo publicaciones también de curiosidades o de calendarización de la fiesta religiosa, de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de nuestro correo electrónico, que por ahí es por donde también nos pueden contactar e incluso asociarse, unirse a nosotros y tener este polo tan chulo que es de Mos Religiosus con tu nombre romano en el brazo, ¿no? Entonces, bueno, a cualquier persona, hombre, mujer, puede asociarse a nuestro grupo de prácticamente cualquier edad. Entonces, les invitamos a todas las personas que puedan unirse, que estamos encantados y estaremos abiertos y abiertas a la bienvenida a toda persona que quiera investigar, que quiera divertirse, que quiera aprender y que deje la vergüenza a un lado porque, y esto es una cosa muy importante, en el grupo se viene para aprender. No todo el mundo viene aprendido, afortunadamente. Entonces, vienes en el grupo y hay gente que, por ejemplo, no está relacionada con la historia. Hay gente que a lo mejor es artesano de algún lado, o alguna profesora, o es escritor, o es abogado, o es lo que sea. No quiere decir que tengas que ser historiador, doctor en historia para hacer recreación histórica. Simplemente tener la humildad de querer aprender un poco más en este sentido, y con Mos Religiosus, que también hacemos charlas privadas, cursos privados, formación en ese sentido para enseñar a la gente cosas del mundo romano en general,
particularmente la religión. Entonces, invitamos a todo el mundo a que pueda unirse y pueda participar y dejar, ya digo, la vergüenza a un lado, porque siempre hay diferentes grados de participación según la comodidad en la que tú te puedas ver, ¿no? Entonces, te dejamos vestimenta masculina y femenina para iniciarte, te asesoramos, etcétera, etcétera, para luego ya ir recreando distintos roles, distintos aspectos y experimentar y experienciar un poco la religión romana. Pues genial, pues con tu permiso, cuando suba la charla, pues pondré abajo en la descripción, pues pondré los enlaces para que la gente pueda acceder a vuestras diferentes redes sociales, donde encontraros y nada. Y yo que he consumido, por decirlo de alguna manera, este material, yo lo recomiendo encarecidamente porque no tiene desperdicio, precisamente tocando el punto este que has dicho sobre el mundo militar, que está bastante, entre comillas, sobreexplotado, ¿no? A ver, que siempre está bien que salgan asociaciones que lo recreen, ¿no? De hecho, en la zona donde yo vivo, creo que somos los pioneros porque no había nada y ahora nosotros estamos iniciando el proyecto, ¿no? Pero que sí, que totalmente sí concuerdo contigo que hacen falta más religión porque es un aspecto que es tan cotidiano y tan olvidado y gracias a vosotros pues lo dais a conocer y la gente que solo tiene Hollywood en la cabeza a la hora de recrear, pues cuando se indaga un poquito más y explora un poquito el tema, pues se da cuenta de que tiene poco o nada que ver. Claro, sí, es que de hecho yo empecé como militar en su momento también, pero claro, luego cuando estudies la carrera o no estudies el grado, la carrera de historia, también te pueden empezar a interesar otros aspectos, ¿no? Porque todo va entretejido y entonces no solo es de lo militar vivía Roma. Entonces, en ese sentido también es interesante, curioso, fundamental, por otro lado, conocer otros aspectos del mundo romano, como es el mundo civil, el mundo gladiatorio, las fiestas y la religión romana que impregnaba todo. Sí, si me permites el apunte, es que te das cuenta de que todo esto sigue más vivo de lo que parece aún hoy en día. O sea, de Pues, hecho, yo incluso me atrevería a decir que la religión católica, sobre sus reyes, sobre todo la católica, que es la que tenemos más presente, ¿no? Que seas creyente o no creyente, pero bueno, que sepa un poco cómo funciona el culto, pues nos damos cuenta de que hay bastantes pervivencias del culto romano, incluso me atrevería a decir que tiene más que ver con lo que sería la religión romana tradicional, partiendo del nombre del Papa, ¿no? El sumo pontífice, que de lo que sería el judaísmo antiguo. sí, hay muchos aspectos de la religión cristiana y católica en particular, sí, que conserva eso. Hay uno de los elementos es eso del pontífice máximo, pero otro es, por ejemplo, el tema de la autorización de niños o de niñas, bueno, más niños, como monaguillos, que en su momento eran denominados en el periodo del dominado como monacelus o monagelus, y que deriva a su vez de los camili o camilae, que son los niños y niñas que ayudaban al personal del sacrificio durante este ritual. Entonces, luego, si quieres, lo vamos Sí, extendiendo eso, pero procede de ahí mucho de la estructura misal de las misas también tiene que ver mucho con el mundo antiguo. Hay una notable diferencia con el mundo antiguo y es la siguiente. Si en el mundo romano o en el mundo antiguo en general, pero en este romano en concreto, los sacrificios, los rituales siempre, pero sobre todo los sacrificios, siempre son en el exterior, en el cristianismo es en el interior. porque ¿Vale? la, Las misas la se hacen concepción en el interior del templo. En Roma, al no existir este funcionamiento, no existe la misa, no existe reunión sacerdotal o de fieles, mejor dicho, en torno a una divinidad, como por ejemplo Júpiter, ¿vale? O Venus o tal, no se hace una misa, por decirlo así, ¿vale? Lo que se hace es el ritual externo. Otra cosa
son aquellas religiones o cultos, mejor dicho, de estilo oriental u orientalizante o greco-orientalizante, ¿no? Como el mitraísmo, donde sí se hace en el interior de la cueva o del lugar, imitando la cueva de Mitra, donde sí se hace en el interior. Claro, de esto, bueno, a lo mejor estamos empezando por el final, pero bueno, la cuestión es que de esto, de esta forma de funcionamiento, bebe el cristianismo. Por ello, el cristianismo mezcla o sincretiza, por así decirlo, el uso del templo romano como edificio y la tendencia greco-orientalizante de los cultos o las reuniones de fieles dentro del propio edificio. Entonces lo mezcla y crea la iglesia y crea el funcionamiento de católico, o bueno, cristiano en general, de hacer las misas y hacer el funcionamiento ritual dentro de la iglesia. Pero aún así conserva el tema de las procesiones, que es fuera del templo, ¿no? Del paseo de, en este caso, de Jesús o de la Virgen o de un santo, es a imitación, a imagen y semejanza de las procesiones que se hacían en la antigua Roma, ¿no? Entonces se procesionaba y por ejemplo, una de las cosas más interesantes, que no es lineal en el tiempo, tiene sus transformaciones, pero iconográficamente y de forma cuasi propagandística, se mezcla, por ejemplo, la forma que tenemos de la Virgen del Carmen con la Isis y Horus niño en brazos, ¿no? Entonces, y además se hace exactamente lo mismo que se hacían tanto en Egipto como en la antigua Roma con el Navigium Isidis, es decir, el navío de Isis y esa procesión de la diosa Isis, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la diosa Isis sabemos, a través de Apuleyo y Macrobio y demás, que se le empezaba a decir piropos, ¿no? Por ejemplo, guapa, guapa y guapa, no sé, y tal, ¿no? ¿Qué es lo que se dice a la Virgen del Carmen? Guapa, guapa y guapa, ¿no? Se le tiran rosas, se le tiran flores, la intentan tocar, el anda, ¿no? O la fércula o la procesión, ¿no? La intentan tocar. En el momento también lo hacen con Cibeles. Hay algún caso incluso que el carro de Cibeles es tirado por leones. Entonces, hay a lo mejor algún bebé cerca y que lo quieren acercar demasiado y el león intenta darle un mordisco, pero bueno, esto no lo dice también. Entonces, claro, en ese sentido hay continuidades y transformaciones. En eso, pero es muy interesante. A mí me interesa mucho, a pesar de no serlo, pero me interesa mucho la cuestión de ir a las misas cristianas y demás, simplemente por escuchar y ver el proceso, ¿no? Las distintas fases rituales que tiene una misa o tiene ciertas festividades, ¿no? O procesiones y demás, ¿no? Ahora que han pasado, pues algunas sí me gustan verlas, pero con el ojo crítico y mirando hacia el pasado, no con el ojo del presente, que me puede gustar o no me puede gustar como ideología actual, ¿no? Entonces, ideología religiosa actual, ¿no? Entonces, lo miro más con los otros ojos, que intento ser más objetivo Sí, a mí me en pasa las igual. actuales, ¿no? Sí, yo a lo mejor voy a una misa, sobre todo ahora, que tengo que ir por motivos personales, y me pasa igual que a ti. O sea, cada vez voy a ir rastreando los elementos que puedan tener relación, pero yo creo que eso ya nos pasa a la gente que estamos muy metidas en el tema. Claro, porque yo de repente, pues termina la misa o antes de la misa, pues yo me acerco por donde está el sacerdote y tal, veo los objetos si se pueden ver, digo, ah, mira, hay un incensario por aquí, hay, que es la cerra, veo ahí la copa de vino, veo la jarra, veo al incensator, y, que es la persona que lleva el incienso.
y veo ahí el aspergillum, que también se usa incluso hoy en día a veces para bautizar o para dar la bendición a lugares o objetos y tal. Y digo, joder, si es que se utiliza igual, ¿no? El báculo en forma del litus augural, ¿no? Entonces son cosas curiosas, ¿no? Hoy también me gusta ir a las iglesias, sobre todo antiguas, por ver la iconografía que tiene, que también es muy interesante, porque cuentan una historia, unos mitos, porque está basado todo esto, la religión cristiana, le pese a quien le pese, está basada en unos mitos, mitos construidos, es una construcción o un constructo religioso del siglo III o IV en adelante, de gente que ni siquiera conoció a Jesús. Entonces, la cuestión es que es muy interesante ver ese desarrollo iconográfico, mitológico, basado a su vez de divinidades consideradas menores y que se asemejan mucho a la vida y obra de héroes y heroínas mitológicas, ¿no? Y aparte de una invención enorme del martirologio, es decir, de los mártires y las mártires, donde hay la misma estructura del mito, ¿no? Donde la gente vive de una manera, esa persona, ¿no? Ese supuesto mártir vive a priori bien, ¿no? Es decir, pacíficamente. Luego resulta que se rebela contra un sistema, que es el sistema romano. Luego, a continuación, es castigado o castigada de forma hipersevera, de forma totalmente desproporcionada a lo que había realizado, y finalmente muere en agonía, con Dios presente y convertida en santa o en santo y mártir, ¿no? Bueno, mártir y luego santo, santa. Entonces, claro, vemos la misma estructura y es muy interesante cómo eso se multiplica cuando realmente quizás me podría atrever a decir que la mitad de los mártires o más no existieron. Entonces, son invenciones para crear historias de los mártires, ¿vale? Pues a mí eso es lo que me interesa, ¿no? Esa relación con el mundo actual, que empiezas a escarbar y te das cuenta de eso, de que somos más romanos de lo que parece. Y claro, y ahora me gustaría retrotraernos un poco lo que sería el inicio de... Porque me acuerdo que fuera de cámara me lo estuviste explicando. Bueno, me lo estuviste explicando. Me diste entre comillas, un spoiler, ¿no? De... Esto es como los reyes son los padres, pues la religión romana no existe como tal. Y eso pues me llamó la atención. A ver, entendí por dónde ibas. No, porque después aparte me lo desarrollaste y tal, así un poco por encima, sin destripar el contenido, porque si no, no había programa. Pero me pareció interesantísimo porque, claro, porque todo esto sale de unas ideas, sale de una forma, de una cultura, una forma de ver el mundo, por así decirlo, y claro, y todo eso tiene una, entre comillas, una génesis. Bueno, pues habíamos empezado por el final. Gracias por viajar en el tiempo. Vamos a los principios, ¿no? Bueno, pues la religión romana, vamos a utilizar esos dos términos. La cuestión es que no empieza de la nada. Evidentemente, nada o prácticamente nada empieza de la nada. Tiene una influencia, y una influencia importantísima de varias culturas de peninsulares de la península itálica. Claro, luego a todo esto se irá influyendo a medida que vaya expandiéndose el territorio romano, ¿no? Las conquistas romanas harán que el entendimiento del culto se complejice cada vez más, ¿vale? E incluso vaya adquiriendo características de otros lugares. Por ejemplo, nos iniciamos en el Lacio, en el centro prácticamente de la península itálica, y ahí no hay una a priori aparente religión. Es mentira. Pero no hay una aparente religión. No podemos llamar religión romana porque todavía no hay una cuestión. Roma no existe en ese sentido como hiperciudad o macrociudad, sino que es una serie de pueblecitos aledaños que se van uniendo poco a poco. Ellos sí tienen unas costumbres religiosas, pero no es lo mismo una costumbre religiosa que una religión, ¿vale? Me explico. Una costumbre religiosa es
una forma de comportarse en relación a una serie de divinidades. Tiene, por supuesto, una gran influencia del mundo griego, porque no olvidemos que la fundación de Roma tiene, según la leyenda, tiene un origen troyano. Pero bueno, esto es un poquito que hay que cogerlo realmente con pinzas, ¿no? Pero imaginémonos que hay un establecimiento griego, o de Asia Menor, o como queramos llamarlo, en la península itálica, y nace un sincretismo o un conglomerado de aldeas en una zona. Claro, en una zona, en el Monte Capitolino, tenemos a un pueblecito que ya estaba por allí, en otra colina ya tenemos un nuevo pueblo que nace por allí, que son estos venidos para lo que es la ciudad de Roma, lo que va a ser la ciudad de Roma y tal, procedentes de Alba Longa, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ellos tienen una tradición religiosa que es esa forma de relacionarse con las divinidades, ¿de acuerdo? No tienen una religión, no tienen, digamos, unas divinidades creadas como luego las vamos a ver, en el sentido de crear algo tangible, alguna estatua, un culto concreto, una estructura cultural de culto concreto, ¿vale? Tienen, a lo mejor hay gente que diga, no, pero es que has dicho que vienen de Grecia y Grecia tiene consolidada, ¿no? Una religión. Claro, lo que nos dicen las fuentes, al menos arqueológicas y literarias, es que la religión griega no existe en esta zona de Roma, del Lacio. Ujú. Tiene, digamos, influencias de culturas, de forma posterior, de culturas aledañas, ¿no? Que ahora vamos a decir algunas. Entonces, claro, se crea como una especie de ente abstracto de divinidades. De hecho, Roma no conoce a Minerva todavía, no conoce a Marte, en esa primera fundación. Estamos hablando del siglo VIII, siglo VIII, noveno, sexto aproximadamente. No conoce todavía estas divinidades. De hecho, Minerva va a proceder no de Grecia, sino de los etruscos, de los umbros, de los sabinos. Entonces tenemos Minerva, que es etrusco-umbro y demás, ¿no? O usco-sabino. Entonces se va a ir, digamos, agregando divinidades, formas de culto, va aprendiendo lo que son los romanos del Lacio, va aprendiendo de las culturas de los poblados de alrededor. ¿Vale? Entonces, si en un primer momento no tenemos una religión, tenemos una serie de costumbres, de vínculos con ciertas divinidades abstractas vinculadas con la naturaleza, con espíritus, por así decirlo, o lo que luego van a llamar los romanos el genius. Esos son elementos abstractos de la religión romana. Entonces, a partir de ahí, van a darle un poco de forma un poco más humana. Porque, claro, dicen, uy, pues los etruscos ya tienen también una religión consolidada, ¿no? Entonces tienen contactos con ellos y dicen, pues ellos tienen una divinidad primordial, tienen una divinidad agraria o una serie de divinidades agrarias, como que le van poniendo nombre y función a esas divinidades. Luego están en contacto con los sabinos, también tienen una medio construcción religiosa, con los umbros, con los oscos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se va construyendo como algo más sólido, una religión o una costumbre religiosa un poco más sólida. Claro, ahora viene una cosa importantísima. Avanzando un poquito en el tiempo, los romanos ya
han conquistado toda esta zona de Etruria, aunque hay problemas también con ellos, pero bueno, sobre todo la zona norte, con los umbros, con los oscos, con los sabinos, a pesar de que hay, pues ya tú sabes mejor, el tema de las guerras sociales, todo el periodo de conquista de toda la península itálica, y llegan a una zona que es la Magna Grecia. Y ahí estamos hablando entre el siglo IV, siglo III antes de Cristo, que es el sur de la península itálica, y esa Magna Grecia, que tiene una religión consolidada a través de Grecia, empiezan a, digamos, a conocerse. Y dicen, conocerse religiosamente, hablo. Dicen, cómo mola tu cosmogonía religiosa. Y dicen los romanos, ahí va, pero si no tengo yo esa cosmogonía, ¿cómo puedo hacer yo entender lo que tengo y hacerlo tangible, hacerlo algo humano, algo visible? Pues adopto, que no copio, sino adopto el modelo cosmogónico, es decir, de mitología, de teogonía del mundo griego, y lo adopto al mundo romano. Claro, ¿le pongo los mismos nombres? No, porque entonces yo me hago griego. Para eso yo quiero tener mi propia identidad. ¿Cómo hago mi propia identidad? Pues olvido que o mejor dicho, aparto o discrimino, como el verbo que queráis usar, de forma, digamos, digamos, no me sale ahora la palabra, discrimino, digamos, de forma interesada, el origen griego. Y entonces digo, me quedo con esa cosmogonía, la hago mía, pero con los nombres que yo voy teniendo. Es decir, Minerva, Marte, Apolo, porque coincide por ahí, pero en vez de Heracles le pongo Hércules, en vez de Zeus le pongo Júpiter. ¿Por qué? Porque tengo tradiciones de los umbros, de los oscos, de los sabinos, y para también, supongo, por otro lado, contentar a todas estas poblaciones recién conquistadas y que no se me levanten, pues digo, oye, pues cojo un poco de lo tuyo, pero le voy a dar importancia a lo que tú me has dado, que es el nombre de Minerva. Y a ti te voy a dar la importancia porque tienes a los Lupercos, o tú tienes la importancia que tienes también esta tradición de rito sacrificatorio. Pues todo esto, dice Roma, que es muy pragmática, muy lista, dice, pues voy a mezclar todo esto. Y ahora creo yo mi cosmogonía. Y entonces ahí aparece toda esa mitología romana, y tenemos todos esos dioses. ¿Cuál es el problema? El problema aquí es que sabemos mucho de la mitología griega, pero sabemos muy poco de la mitología romana. Y esto es un contraste grande, porque decimos siempre, no, pero si tenemos mitología de época romana, ¿no? Por ejemplo, pues las aventuras de Júpiter. Pero claro, si tú comparas las aventuras de Júpiter con las de Zeus, realmente son las griegas con las que tenemos, pero cambiado el nombre. Juno, pues era Hera. Y así. Hestia, pues es Vesta, ¿no? Claro, si vamos sumando, viendo la mitología de los dioses romanos, decimos, joder, pues cómo se parecen a los griegos. Es decir, no hay una mitología per se de creación romana, en este sentido. Tenemos que ir a personajes muy secundarios para encontrar algo de mitología propiamente romana, de creación propiamente romana. Héroes o heroínas, porque claro, la diferencia, no sé si me voy explicando Sí, sí, o lo perfecto. voy complejizando más aún. Sí, sí, perfectamente. Si nos vamos a cualquier libro de mitología griega, vamos a ver cómo se relacionan los dioses entre sí, cómo se relacionan los dioses con los humanos, cómo se relacionan los héroes y heroínas, pero en el mundo romano,
¿qué héroes o qué heroínas tenemos? Porque podemos preguntarle a la Ujú. mitología griega. Tenemos a Atalanta, tenemos a Jasón, tenemos a los argonautas, tenemos a Sísifo, tenemos a un montón. Pero ahora vamos al mundo romano. ¿Qué personajes tenemos de la mitología romana que sean héroes o heroínas? Que no sea Hércules. Eso sí que me viene a la cabeza, por ejemplo, ese Caco, por decir uno así al tuntún. Claro, pero Cacon no es propiamente romano, Tampoco. es de origen anterior, ¿no? Entonces, claro, Caco tiene su hermana que es Caca, ¿no? Vaya. Que es así, es así. Caco por eso es el ladrón, es el personaje, el ladronzuelo. Claro, lo que ocurre es que Roma, al faltarle esa parte de la mitología, siente la necesidad de apoyarse en ella, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, empieza sobre todo en el siglo III, pero sobre todo segundo y primero antes de Cristo, empieza a desarrollar a partir de una serie de autores, a crear una serie de mitología. Y ahí aparece nada más y nada menos que esa metamorfosis de Ovidio. ¿eh? Entonces, esa obra, previamente Catón ya habla también sobre elementos mitológicos, también empieza a hablar también Tito Livio con algunos personajes de forma moralizante y tal, pero más llevado hacia la historia, pero Ovidio, Virgilio y demás elenco de autores que hacen, Apuleyo, por ejemplo, que crean mitología. Entonces, claro, a partir de ahí empiezan a desarrollar algo que es mitología mezclado con historia. ¿Vale? Entonces, de una forma para apoyar y legitimar lo que van a ser los gobiernos políticos, sobre todo los de Augusto. Porque por eso se crea toda esta mitología. Pues también la mitología se crea romana o en base al comportamiento de los dioses, sobre todo, y de ciertos personajes históricos o pseudo-históricos, en base a una forma de enseñanza y con un sistema propagandístico, que esto es fundamental. Aparte de la historia que crea, por ejemplo, Ovidio o crea Virgilio o crea Tito Livio, son para afianzar el gobierno de Augusto. Y entonces, claro, en este sentido, crean una religión. En base a toda esta mitología, en base a esta propaganda, todo esto es el germen de crear un cultus deorum, ¿vale? Porque hemos dicho... Una pregunta, sería como fijar el canon, ¿no? De diferentes tradiciones exaltadas con intereses políticos, ¿no? Pues sería un poco ponerle orden. En plan, lo que hizo Hesíodo, lo que hizo Homero en su día, ¿no? Que cogió diferentes tradiciones populares que había por ahí, que ellos, claro, porque esta gente entendía el mito como la historia. Nosotros lo separamos hoy en día, pero es que para, por ejemplo, los griegos, tengo entendido que el mito era historia. El boca en boca que fue corriendo de generación en generación, que se contaba la historia de los ancestros, porque hay mucha gente que no sabe que los héroes griegos, o sea, no salieron de debajo de las piedras. O sea, eran los héroes de la época homérica, que durante la época oscura pues de abuelos a nietos, ¿no? Para darle un poco más de familiaridad al asunto, pues Claro, alrededor del hogar, pues contaba las historias y claro, pues estas historias se fueron distorsionando con el paso del tiempo, porque no había registros hasta que llegó un momento en que estos autores las fijaron, ¿no? Y aquí podríamos hablar de un paralelismo, pero metiendo el ingrediente político, ¿no? Con la idea esa pues, de ensalzar y de justificar un régimen y por qué Roma era number one en ese momento. claro, efectivamente, totalmente de acuerdo. Y si recuerdas o recordáis el tema que nos dicen en filosofía, ¿no? El paso del mito al logos, que ocurre en Grecia. Claro, esa transformación ya madurada ya pasa a Roma. Entonces, Roma explota el logos, es decir, explota, digamos, la tangencialidad, lo material, Ujú. lo que es tangible, lo que se puede tocar. Entonces,
¿Qué se puede tocar? Se puede tocar una estatua, se puede tocar una historia. No, el mito no se puede tocar, en el sentido de que es algo, una leyenda, porque no es lo mismo un mito contado en Atenas que contado en Esparta, aunque tenga ingredientes comunes, pero no es lo mismo contado uno en otro. En Roma lo que hacen es cuasi unificar ese mito y convertirlo directamente en logos ya, con una practicidad, con una función moralizante de enseñanza y sobre todo de construir una propaganda en función del régimen político de cuando están estos autores escribiendo, que es en época de Augusto, que es cuando se crea toda esta o gran parte de la mitología o de la pequeña parte mitológica de Roma. Claro, el paradigma sería la Eneida, ¿no? En este caso, ahora La que me viene a la Eneida, por cabeza. supuesto. La Eneida, efectivamente, es el ejemplo más claro de precisamente de todo esto. Ahí en la Eneida podemos encontrar una gran parte de esa base mitológica, de esa base que luego se va a convertir en gran parte en un culto. ¿Vale? Claro, paralelo a todo esto, paralelo a todo esto, parece que se construye el culto, ¿vale? Y se construye un culto a los dioses y, y un- y en el siglo III antes de Cristo, es un siglo tercero, cuarto aproximadamente, es un momento fundamental para la religión romana, para el mito, la mitología que ya hemos dicho, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque los romanos, de pasar de un aspecto absolutamente primitivo, por así decirlo, de su costumbre religiosa, del cultus deorum, pasa a una forma de dar culto, por así decirlo, más civilizada, en el que, por ejemplo, hay un cambio y hay conocimientos de sacerdocios nuevos a partir de todo este periodo de contacto con la Magna Grecia, hasta tal punto que es la Grecia o la Magna Grecia la que va a influir en el comportamiento ritual de los romanos. Me explico. Sí. Por ejemplo, si Roma hasta ese siglo III o IV antes de Cristo no dejaba la participación de esclavos y esclavas o mujeres en ciertos rituales, a partir del contacto con el mundo griego, que sí permitía la participación de la esclavitud, de las personas siendo esclavos, Roma abre un poco las puertas en ese sentido y permite la participación de los esclavos, por lo menos a partir de los banquetes sagrados que hay después de los sacrificios. Pero también va a permitir y va a entender que los esclavos, como personas que son o eran, también tienen su costumbre, su constructo religioso mental. Entonces, ellos también creen en una serie de divinidades locales, de su lugar de origen, y entienden los romanos que también ellos pueden dar culto libremente a sus divinidades personales, privadas. Entonces, les permite de forma abierta dar culto en las liberalia, por ejemplo, o dar culto a divinidades personales. Por ejemplo, si una persona creía en Minerva, pues en vez de ponerlo como Minerva, pues lo ponía como Minerv. Entonces tenemos el epígrafe de una persona, esclava o no, pero bueno, pone Minerv. Entonces, permite la participación cultural. También permite, y esto es algo que Roma va a decir, menos mal que hemos permitido este tipo de cuestiones, ¿no? Porque empieza a aparecer, Roma tiene contacto con esta Magna Grecia ya hemos dicho que tiene consolidada su culto y sobre todo sus rituales. Roma dice, ahí va, pero si es que esta gente tiene
el ritual sacrificatorio muy desarrollado y mira quiénes están participando. Oye, ¿y si nosotros también hacemos que ellos participen? Entonces, ¿quiénes son ellos? Ellos son estas personas esclavas que dice Roma, oye, ¿y si creamos la fórmula de que podemos liberar a estos esclavos y convertirlos en libertos y libertas? Ellos podían ser libertos o libertas, participando en el sacrificio, pero también como esclavos. Y dice Roma, espera, no vamos a liberarlos a todos, porque los vamos a necesitar, porque liberar a un esclavo requiere pagar a ese esclavo, a ese liberto, a ese nuevo cuasi ciudadano. ¿Por qué no los incluimos como siervos públicos, servi publici, y que participen en el sacrificio? Entonces Roma dice, ahí está la clave. Entonces, todos estos esclavos que no tenían ni oficio ni beneficio, les hacemos participar en los rituales y así también nos ayudan a construir el ritual sacrificatorio, a participar ahí. Porque lo han visto en la Magna Grecia, lo han visto en Grecia. Y dicen, oye, pues ¿por qué no lo imitamos nosotros también? Entonces ahí aparecen una serie de personas que aparecen en el sacrificio, ¿no? Que son los Camili o Camilai, que son niños y niñas participantes, como hemos dicho antes, Ajá. que ya proceden del mundo griego también. Aparece por ahí los victimarios o victimari, que también son victimarios en el mundo griego, que no son hombres libres, son hombres, son esclavos públicos, que si yo soy un esclavo público en la antigua Roma, me gustaría más ser un esclavo público, vivir así, que liberto pobre, sin trabajo, ¿vale? Porque vivían muy bien, porque nada más que hacían los sacrificios, eran gente especializada en eso concreto y punto. Y bueno, pues tenemos a los ayudantes en general, ¿vale? A los músicos, por ejemplo, importantísimo para el sacrificio. Entonces, claro, todos ellos son especialistas y todos estos especialistas han creado en ese origen del siglo III o IV antes de Cristo, Sí. han creado colegios o asociaciones de especialistas en esto, en estas funciones sacrificiales, que a su vez han enseñado a otros y a otros, e incluso a romanos de esclavos, que se han esclavizado o de procedencia de otro lado o por cualquier otra circunstancia. De tal forma que Roma ya adquiere de forma natural, ya en el siglo I, por ejemplo, ya tiene de forma natural que los sacrificios son con este tipo de personas y este tipo de estructura ritual. A pesar de que nos diga Tito Livio o nos digan algunos autores clásicos que esto ya Numa Pompilio, que es el creador, ¿no? El rey, el segundo rey de Roma, creador de todo el aparato religioso, ¿no? El aparato religioso romano no nace hasta el siglo III o IV antes de Cristo. Que ¿Vale? sería la fecha de, digamos, de la consolidación, ¿no? Del sistema, por así decirlo. Por lo que he entendido, o sea, diríamos que formaríamos así como un paréntesis, ¿no? Como una línea entre el siglo, has dicho final del siglo IV, principio del siglo III, que es cuando entra en contacto con la Magna Grecia, con la conquista de Tarento y toda esa zona. Eso es. Y ven que los griegos tienen un estado de la religión, por así decirlo, como más evolucionado, como, o sea, un canon fijado. Y al ver que a ellos les falta, pues empiezan a adoptar esos elementos, ¿no? Y se los atribuyen para ellos, haciendo que una palabra creo que, a ver si lo estudié bien, que hacen como una interpretación, ¿no? Una interpretación de los cultos griegos adaptándolas a lo que ellos ya tenían, ¿no? Mejor explicado que yo. Entonces, así que gracias. Efectivamente, la clave es esa palabra latina, la interpretatio. Claro, esa interpretación que hacen los romanos de la religión griega es fundamental, que lo van a hacer en cualquier otro lugar donde se encuentre una cultura diferente, en la Galia, en Hispania, en Germania, en Britania, África, Arabia, etc. Entonces,
van a interpretar. ¿Se parece a lo nuestro? Recordemos que esta interpretatio es producto de esa madurez del siglo octavo, vamos a ponerle al siglo tercero, cuarto antes de Cristo, en la que se han ido conociendo, Roma ha ido conociendo diferentes culturas y ha intentado entenderlas. Entonces, esa madurez, esa herramienta de madurez que es intentar entender las costumbres religiosas de los pueblos aledaños a Roma y a medida que iba expandiéndose de los pueblos que iba conociendo y añadiéndolos en su propio carro religioso, los dice, pues esto se llama interpretatio, lo vamos a denominar así, interpretatio, ¿no? Entonces dicen, pues vamos a hacer lo mismo que hacían nuestros ancestros cuando tengamos una cultura que no conocemos. ¿Qué tenemos aquí? Germania. Vale, ¿qué dioses tienen? Tienen a este y este. Pues este se parece un poquito a nuestro Júpiter, este se parece un poquito por las funciones a nuestro Marte, a tal. Pero aquí hay 2 o 3 dioses que no conocemos. De todas formas, antes de conquistar todo ese territorio, les vamos a llamar, una invocatio, ¿no? Entonces, les llamamos para que se pasen a nuestro bando. Incluso a los dioses desconocidos. De hecho, tenemos altares donde dice, si eres dios o diosa, recibe esta ofrenda, no sé qué, o vente conmigo, ¿no? Y hay divinidades que Roma dice, esto no encaja con absolutamente nada de lo que tenemos. ¿Lo deja abandonado? Sí. Lo deja abandonado, no le da nombre romano, porque el mundo galo o hispano-galo tenemos, por ejemplo, a Taranis. Claro, Taranis no funciona solo en Roma, dicen los romanos. No, lo vamos a romanizar. Y entonces tenemos Júpiter Taranis. Entonces, ¿por qué? Porque el Taranis de estos lugares se parece mucho a las funciones de Júpiter como dios primordial. Entonces dicen, pues Júpiter Taranis, nos encaja. Así lo hacemos entendible y lo romanizamos. ¿Y qué ponemos antes? Pues evidentemente el del pueblo conquistador y vencedor, que es Roma. No se llama Taranis Júpiter, ¿no? Imaginámonos que son los galos los que conquistan Italia, ¿no? En un momento determinado, más allá del saqueo de Roma, y dicen, pues ellos tienen Júpiter, pues pasaría lo mismo, ¿no? Pero al revés, Taranis Júpiter, por así decirlo, ¿no? Si los galos hubieran conocido la interpretatio, por supuesto. Pero bueno, en este caso el mundo es así, la historia es así, y es Júpiter Taranis, ¿no? U otros tantos, ¿no? Entonces, o Marte Tileno, por ejemplo, que es una divinidad del norte de la península ibérica. Tilenus, pues se parece mucho para los romanos, o lo han interpretado como un dios de la guerra. Entonces, ¿cuál es nuestro dios de la guerra? Marte, pues Mars Tilenus, ¿no? Bueno, pues esa interpretatio hace que el elenco, la lista de divinidades que se van incorporando al panteón romano vaya creciendo, hasta tal punto que vamos a conocer hasta más de 100.000 divinidades en el panteón romano, ¿vale? Ahora viene la pregunta clave. ¿La religión romana existió? Yo creo que Claro, hemos hablado de todo esto. Creo que ya ha hecho el spoiler. La religión romana, claro, hemos estado hablando de divinidades. Claro, mentalmente nos puede cuadrar que existe la religión romana, ¿no? Bueno, la religión romana, ni la religión griega, ni la religión egipcia, ni la religión celta existen. Ni britana, no existen. No son religiones. ¡Pum! ¿No? Un poco de explotar la cabeza. Alguno lo ha explotado ya. ¿Por qué no existen? Es un convencionalismo, cierto es, que, digamos, religión romana, religión celta, para entender una serie de fenómenos o creencias a divinidades de esa cultura, ¿no? Y estructuras religiosas. Por ejemplo, una estructura religiosa es la construcción de un templo, una estructura religiosa es el ritual,
sacrificatorio o el ritual de ofrenda, el ambiente funerario o cualquier otra situación que podamos vincularlo a algo religioso, los objetos, etcétera, ¿no? Pero y de hecho lo ideal sería cultus deorum, para toda la antigüedad, lo que pasa que es un término latino, pero lo utilizamos, realmente se puede utilizar para otras culturas. Estas religiones, voy a utilizar este término, no tienen libro, no son religiones de libro. Por tanto, no se basan en la fe, como sí lo hace el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo. No tienen libro, ¿vale? No tienen una Biblia, no tienen un Corán, no tienen una Torá. Entonces, no, estas tres religiones o todas estas religiones actuales están conformadas para influir en el comportamiento cotidiano de la persona, no en el comportamiento religioso. Me explico. El cristianismo, por ser, digamos, la religión imperante en el mundo occidental, tiene una serie de evangelios, tiene una serie de normas de comportamiento, ¿no? No matarás, no amarás a la mujer de tu prójimo, serás honrado con la persona de al lado, la gula, etcétera. Son formas de comportamiento que te obligan por si quieres tener un viaje en el más allá al cielo, y ver a San Pedro. Entonces, la cuestión es que la religión romana, griega, egipcia, etcétera, no te marca ese tipo de comportamiento. El Islam hace lo mismo, también te marca una serie de normas, y el judaísmo de tu vida cotidiana, aparte de lo religioso. O sea, digamos que tienen un dogma, perdón. Esa sería la diferencia, ¿no? Que tienen como una serie de normas escritas, ¿no? Por así decirlo, como un dogma, sí, esa sería la palabra, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, la religión romana o la griega y tal no te influye en tu comportamiento. La religión romana no te dice tienes que portarte bien para ir al cielo. No tienes que hacer donaciones al prójimo. No te dice no tendrás gula, no amarás a la mujer de tu prójimo. ¿Vale? Ni la griega ni la otra. Por consiguiente, las religiones de la antigüedad no intentan influir en el comportamiento cotidiano, sí en el comportamiento religioso. Me explico en este sentido. El comportamiento religioso, que es diferente al comportamiento cotidiano, por así denominarlo, el comportamiento religioso quiere decir que tú tienes una serie de normas para cumplir los rituales. Es decir, cabeza velada, el capite velato en el mundo romano, el mundo griego es sin la cabeza cubierta. El ritual sacrificatorio tiene que tener unas fases bien marcadas, no te puedes equivocar a la hora de leer las oraciones. El sacrificio del animal o del no animal, porque puede ser incruento, tiene que tener unas especificaciones muy precisas, muy claras, muy concretas. Después tiene que haber un permiso de la divinidad si le ha gustado o no el sacrificio, tienes que hacer el ritual, si no le ha gustado tienes que hacer un sacrificio piacular, de purificación, de salvación, es decir, una vestimenta concreta para el mundo religioso, pero una vez que has terminado el ritual, tú te puedes vestir de sevillana por la calle y comportarte como te dé la gana. Ahora bien, ya vienen las leyes. Las leyes sí te dicen, el derecho sí te dicen qué te ocurrirá si haces esto, ¿no? O las cosas que se prohíben o se permiten, ¿no? Entonces, es a partir del derecho lo que uno le mueve, incluso a día de hoy también, hacer una serie de cosas o no hacer otra serie de cosas, ¿no?
que bueno, lo del el derecho actual también está muy influenciado por la religión y bueno, eso es otra movida, otra historia. Mm. Pero la cuestión es que por eso no existe una religión, porque el mundo romano no, en la religión romana, perdón, no intenta influir en tu comportamiento cotidiano, ¿vale? O sea Otra que, cosa, otra sí, cosa es un elemento fundamental dentro de esta amalgama, digamos, de creencia religiosa, es la superstición, ¿vale? La superstición, que no es una norma, sino que es un elemento abstracto que viene, que nace, digamos, del desconocimiento, de la ignorancia, influenciado, por supuesto, de la creencia a las divinidades y a ciertos elementos naturales, algunos, construidos espiritualmente otros, etcétera, etcétera. Espiritualmente, por ejemplo, la creencia de fantasmas, me sí. refiero. Eh, o pasar por debajo de una escalera, o la sal caída, o cruzar un gato negro, etcétera, etcétera. Eh, esta de la superstición sí te hace comportarte, sí te obliga a tener un comportamiento cotidiano. ¿Eh? Porque no es lo mismo que tú, por ejemplo, en el mundo romano, por ejemplo, cuando salían de casa se escupían el pie derecho para tener un buen paso hacia la salida. Es lo que hoy mucha gente hace, que se santigua a la hora de salir de casa. Pues es lo mismo, ¿vale? Pero ya es un comportamiento. Ves que ya no estamos en un ritual, no estamos en un sacrificio, sino que Ajá. estamos en una costumbre cotidiana, que es salir de casa, por ejemplo, y es escupirse o santiguarse, ¿eh? El pie o lo que sea. No pasar por unas escaleras. Son elementos de superstición que sí te obligan, mediante la autosugestión o la sugestión externa, como sea, a comportarte de una manera determinada. Y por supuesto, en el mundo romano, una de las cosas es que esa superstición te obligaba o le obligaba a las personas a comportarse de forma correcta en relación a los dioses, porque ellos realizaban ese ritual religioso, que es el sacrificio, y lo tenían que hacer de forma correcta. Si no lo hacían de forma correcta, uff, la superstición estaba por encima de todo, entonces tenían miedo. Ahí está la clave, el miedo, que es lo que define incluso San Agustín, que hace mover a las personas junto con el, para tener supersticiones. ¿Vale? Si tú no tienes miedo, es decir, si tú no tienes miedo a equivocarte y después corregirte, sin tener miedo al castigo de las divinidades, no le vas a dar tanta importancia. Pero Ajá. si tú tienes miedo a que, por ejemplo, pases por debajo de unas escaleras y ya te autosugestiones a que vas a tener ese día o varios días de mala suerte o rompas un espejo y tengas 7 años de mala suerte, si tú te autosugestionas, vas a tener mala suerte. Pero si no tienes miedo, ya la autosugestión ya no funciona y por consiguiente tu comportamiento va a ser normal, no supeditado al miedo ni a la superstición de haber pasado por debajo de una escalera o haberte cruzado con un gato negro o haber roto un cristal. Entonces, es la superstición la que, desde mi punto de vista, es la que motiva a las personas del mundo romano, en la antigüedad en general, pero el mundo romano en concreto, a moverse, a creer. ¿Que creían que había unos dioses? Sí, claro. Pero fíjate qué interesante es esto. Sobre todo la gente más culta y de los patricios, desde, creo que eran ateos paganos, ¿eh? Porque aunque puedan creer que pueda existir algo, estos patricios utilizaban a los dioses y utilizaban sobre todo
el ritual sacrificatorio para manipulaciones políticas, para pinchar un animal y que gritara en el momento en el que no se podía gritar en un sacrificio romano y paralizar el nombramiento de una persona de una facción contraria. Si estamos entre populares y optimates, pues uno de los populares fastidia el sacrificio de tal forma que la persona que se va a nombrar como un cargo político no sea nombrado porque ha habido un fallo en el sacrificio. Entonces, utilizan el ritual sacrificatorio como arma política. Entonces, si hubiera una superstición o un miedo ante el daño o el castigo de los dioses, esa lucha de poder o esa manipulación del sacrificio no existiría. Ajá. ¿Vale? Entonces, en este sentido, por eso pienso que la religión romana, la griega, etcétera, no existía, porque no te dice tu forma de comportarte. ¿Vale? Claro, sí existen normas religiosas de qué hacer en tal situación, en el calendario, que es lo más influyente religioso en la vida cotidiana, pero bueno, no es de libro. Sí existen libros pontificales, sí existen libros augurales, de Aruspicina, pero son libros o tratados que hablan sobre cómo hacer estas actividades, estos actos rituales. ¿Vale? Claro, luego está, a lo mejor hay gente que pueda preguntarse, ya, pero y cuando voy a la sibila o voy a unos sacerdotes que tienen los libros sibilinos y yo les consulto, ¿no? Y me dicen una cosa ambigua. Claro, dices, bueno, es una forma de influir en tu comportamiento, ¿no? Tú has querido consultar esos libros no te dicen qué es lo que debes hacer, sino que tú interpretas lo que te han dicho esos libros. Y así aciertas siempre al 100%. Claro, una forma ambigua de frase y dices tú, ¿y qué me ha querido decir? ¿No? Cuando la luna caiga, el dinero saldrá por la ventana. Y ahora dices, bueno, me está queriendo decir que cuando la luna caiga, decir, cuando sale el sol, el dinero se me va a salir por la ventana. Cuando la luna caiga, decir, hay un eclipse, desaparece la luna menguante, la luna llena, ¿qué me quieres decir? Entonces empiezan las rayaduras mentales y entonces eso influye en el comportamiento, ¿vale? Pero no es un libro de religión, por así decirlo, no es un libro como la Biblia, en ese me refiero. No hay libros que digan la vida de un profeta en el mundo antiguo, más allá de la Biblia y etcétera. Entonces, claro, nadie nos dice, bueno, pues Mercurio se comportó de esta manera y por consiguiente tú te tienes que comportar como él. Eso no No, existe en el mundo no romano. existe en el mundo romano. Claro, ahora bien, esto es sobre todo en época republicana, parte del Principado, pero claro, ahora tenemos la influencia a partir de sobre todo el siglo I, siglo II en adelante, y ya sobre todo ya del siglo III, la influencia de estas religiones greco-orientales. Mitraísmo, Cibeles, el cristianismo, el judaísmo, tenemos también Júpiter Sabacio, que es muy interesante, también lo recreamos en Moro Religiosus. Todas estas, el Gabal, por ejemplo, divinidades sirias, divinidades egipcias o africanas, que tienen una cosmogonía y un pensamiento un tanto diferente. Creen en una vida en el más allá y por tanto los romanos dicen, esto me mola mucho. Porque claro, ellos dicen, yo para qué estoy viviendo esta vida, qué triste es que luego se me acabe, ¿no? Qué tristeza. Entonces esto también crea un pensamiento, incluso dura hasta el día de hoy, de la gente, con todos los respetos, crea un mundo ilusionante
que es la vida del más allá, ¿no? Entonces creen algunos otros en la reencarnación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tenemos esas religiones greco-orientales que influyen, ahí sí, en parte del comportamiento, ¿vale? Porque dicen, si yo, a mí me dicen, si yo me porto bien en esta vida, claro, eso es muy relativo. Comportarse bien en base a qué reglas. Claro, esas reglas no me las dicen, porque el Nuevo Testamento está hecho en el siglo IV después de Cristo, en adelante. Entonces ahí no me dicen ni no matarás, no amarás a otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de que puede haber pasajes de algunos evangelistas así sueltos y tal, pero no es algo universal, ¿no? Del mundo romano. Entonces, claro, en algunos aspectos me dicen, no, te tienes que portar bien para tener una vida en el más allá. Claro, los romanos dicen, ¿qué es portarse bien? Si yo me estoy portando bien. No pegar, bueno, pues no pego, me pongo la otra mejilla. Eh, ¿Qué es? No robar, bueno, pues si ya lo sé, si no voy a robar, si además me castiga la ley, no voy a robar porque me castiga la ley. ¿Qué hago entonces? Entonces, los romanos se sienten como un poco perdidos, Ujú. se sienten un poco en el limbo, por así decirlo. Entonces, de repente, aparece en ese siglo III, sobre todo, aparece un cristianismo un poquito más consolidado. Esto realmente, todo esto es muy resumido, muy simplificado. En el siglo III aparece y cuarto aparece un cristianismo mucho más consolidado, expandiendo por todo el territorio romano y le va marcando a la gente lo que tienen que hacer para llegar al más allá. Entonces la gente dice, amigo, entonces ya sé lo que tengo que hacer. Entonces voy a hacerme, en primer lugar, voy a hacerme cristiano y así sé que tengo el cielo ganado. Es uno de los motivos, de tantos, por los que el cristianismo triunfa frente a otros cultos, ¿no? Frente al mitraísmo, que aunque prometía una vida en el más allá, no estaba para todas las personas, solo para los hombres, ¿no? El cristianismo reúne hombres, mujeres, cualquier condición social, es decir, esclavo, patricio o liberto, plebeyo, ¿vale? Entonces, es una forma de expandir el cristianismo, ¿vale? Entonces, no sé si más o menos que es un poco complejo. Lo siento si a lo mejor me he explicado alguna historia mal, pero bueno, he intentado. Ahora te iba a preguntar, o sea, para ver si lo había entendido bien, o sea, que digamos que hasta que aparecen estas religiones mistéricas, o más que aparecer, se popularizan sobre todo en la parte oriental del imperio, aunque después se expanden por todo el imperio. Hasta ese momento no existía un dogma como tal dentro de la religión romana, o sea, sería un conjunto de prácticas rituales que sería simplemente pues para llevarse bien con los dioses, ¿no? Que la divinidad me diese premios o que por lo menos no me, permíteme la palabra, no me puteara demasiado, Sí, ¿no? Hasta eso ese es. momento. Pero claro, ante la carencia esa de una vida después de la muerte, de que simplemente que todo era la inmediatez del aquí y ahora, ¿no? Aparecieron estos cultos y digamos como que vendían eso que no te ofrecía la La vida religión más allá. romana, ¿no? O sea, Que esa tu sería vida la iba idea. a ser más larga. O sea, esa sería la idea, ¿no? Básicamente. Y además, sí, te voy a contratar como brevista de mi historia. Digo, veo que Como el soy autodidacta. breviario de Eutropio, pero Digo, para digo, mira, me honra porque digo, veo que me estoy quedando con la copla, porque la no me copla. estoy Sí, perdiendo ni coma. a lo mejor yo lo estoy haciendo muy, muy complejo, muy serio, pero a lo mejor realmente se puede hacer más sencillo como tú lo has hecho. Entonces, el hecho es que prometen una vida más allá como premio, ¿no? No como castigo. Es decir, tu sufrimiento. También luego ya aquí viene abusos de poder, no, sufre aquí y ya después tienes el premio. Bueno, ¿quién me dice a mí que mañana hay una vida en el más allá, ¿no? Claro, la gente te puede decir, no lo sabes hasta que mueres. Bueno, si yo no quiero morir, quiero vivir y quiero saberlo ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cuestiones de creación del alma y bueno, eso
Es muy bonito todo y muy complejo y maravilloso en este, que entramos también en aspectos filosóficos. Pero es muy interesante conocer todos estos pequeños aspectos porque es cierto que los artículos, los libros, la divulgación en general, nos habla como de la religión romana como un ente monolítico, cuando no es verdad. En la antigüedad nada era monolítico, excepto los monolitos, y tampoco. Entonces, hay una transformación, hay cambios. Roma no es lo mismo, religiosamente hablando, bueno, históricamente tampoco, en siglo IV antes de Cristo que en el siglo IV después, o en el siglo I antes o después, ¿no? Van apareciendo divinidades nuevas que van abriendo puertas a otras formas de cultualidad, de cultos. Porque a lo mejor, y no son incompatibles unas con otras, afortunadamente en el mundo antiguo romano, porque tenemos epígrafes perfectamente, y hay muchos, muchísimos, en el que nos está indicando que hay varias divinidades. Cada persona, al final, y esto por costumbre, y lo puede hacer cualquier persona a día de hoy como prueba con cualquier objeto, en el mundo romano lo que hacían era dar culto a unas 3 o 4 divinidades. Es decir, es su panteón privado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos epígrafes donde dice Minerva Augusta, Marte y Mercurio. Esa Minerva Augusta, cuando encontramos el epíteto Augusto o Augusta, no se refiere al emperador, se refiere a la divinidad principal de su propio panteón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la que mejor le ha funcionado, le ha pedido algún favor y teóricamente así sugestionamente le ha funcionado. También se lo ha pedido a Marte, también le ha funcionado varias veces y se lo ha concedido, al otro igual. Entonces dicen, pues a mí mis dioses, los dioses de esta casa o los míos privados son Minerva, Marte y Júpiter. O Minerva, Marte y Mercurio, en este caso. Entonces dicen, pues mira, pues estos son los que yo pongo en el epígrafe. En otro epígrafe nos vamos a encontrar Mercurio y una divinidad local, a lo mejor de su antepasado, o propia suya, depende de la cronología del epígrafe. Entonces, claro, van funcionando de esta manera. Claro, ¿los romanos conocen más de 100.000 divinidades? No, imposible. Porque no es posible que si ahora mismo salimos de nuestra habitación o de nuestra casa, tengamos que darle culto a las 5 divinidades o 4 que hay en una puerta. Por ejemplo, en el gozne, en la bisagra, en la manilla, en la puerta per se, y darle culto para que no nos engañen por si lo que hay detrás de la puerta es otro universo o me están mintiendo de lo que estoy viendo en la puerta. Claro, si yo lo que veo es siempre lo mismo, es decir, lo que hay al otro lado de la puerta siempre es lo mismo, es decir, en la otra habitación, dicen, ¿yo para qué voy a rendir culto a los 5 dioses de la puerta? ¿No? Es una tontería. Entonces, se simplifica. Y a estos ni los nombro. O los 3 o 4 divinidades de las relaciones sexuales, en las que teóricamente para los romanos hay 2 dioses viendo cómo esa pareja está teniendo relaciones sexuales. Pero, ¿para qué me quieren ver? Y luego que si el hecho de la divinidad de la penetración, que si la divinidad de expulsar el semen, que si la divinidad del fluido, que si mira, no voy a estar nombrando a todas las divinidades porque se me olvidan y no le voy a... Entonces van desapareciendo. ¿Vale? Entonces, esa costumbre de ir haciendo desaparecer divinidades cada vez más e irlas reduciendo, en mi opinión, provoca la simplicidad de crear una sola divinidad. Vale. O 3 divinidades principales. Entonces,
que son las que voy a concentrar toda mi energía o todo mi entre comillas, muy entrecomillado, fe religiosa. Entonces, claro, esto no quiere decir que ya en el mundo griego ya estén pensando en el demiurgo, ¿no? Platón, Aristóteles y demás, y que estén pensando en un Dios único y omnipotente, ¿no? O que en el siglo III aproximadamente Aureliano esté queriendo implantar una nueva religión que es el helenismo, donde tengamos al Dios único llamado Uno y por debajo de ese Uno, Dios perfecto para él, esté Helios o Sol Invictus, ¿no? Que es lo que luego vamos a ver con Aureliano plasmado en monedas, plasmado en faleras o medallas, digamos, de condecoraciones militares o en altares, relieves, etcétera, con un sol invictus ahí, ¿no? Entonces, claro, todos estos movimientos religiosos realmente hacen que haya muchísimos dioses, pero algunos tienen corrientes, digamos, de unificación de divinidades o solo hay una divinidad, ¿no? El cristianismo solo tiene una divinidad. El cristianismo se dice que es monoteísta, pero realmente es monoteísta politeísta de santos, porque tiene un solo Dios con un montón de santos y vírgenes que realmente son, muchos de ellos, copia de divinidades antiguas, ¿no? Más filosofía neoplatónica, egipcia, orientalista, etc. Entonces, y judía, por supuesto, pero sobre todo una base romana. Entonces, la historia de esto es la tendencia cuasi natural a reducir la cantidad de dioses. Por eso también es muy fácil, o uno de los posibles, no el seguro, posibles ingredientes de expansión de religiones monoteístas sea la simplificación de los dioses y haciendo más Claro. sencilla la vida de la gente. Sería la tendencia natural en ese momento ya. Sí, sería ya algo así, porque ya digo, Aureliano, el emperador Aureliano, ya crea un helenismo con un solo dios, a imagen y semejanza, ¿no? O de forma paralela, la estructura religiosa, mejor dicho, a religiones monoteístas como el mitraísmo o el cristianismo, el judaísmo, pero que aún así todos estos cultos o estas religiones pueden convivir perfectamente. Tú puedes ser, por ejemplo, y nos encontramos en algunos casos, nos encontramos con que algún obispo tiene culto pagano, pero luego le ves un obispo, Un obispo. y ves culto cristiano en el mismo obispo, ¿vale? No es incompatible que tú seas mitraico y que al día siguiente estés dando culto a Júpiter. No es incompatible. Para los romanos no es incompatible y conviven. Mientras que no rompan la paz estatal, no rompan la paz de la comunidad, tú puedes dar culto a lo que te dé la gana. Si quieres, a un lápiz. ¿Sabes? Entonces, si tú quieres dar culto a lo que quieras, me parece maravilloso. Mientras, y aquí viene una idea que va a ser otro, ¿no? O una continuación, o un posible, ya no te sabría decir concretamente, ingrediente también de la construcción de ciertos monoteísmos posteriores, es el culto al emperador. ¿Vale? Claro, el culto al emperador es una religión, o un culto, mejor dicho, estatal, obligatorio por el Estado. Es decir, dar culto a la familia imperial, tanto al emperador como a la Augusta, que no emperadora o emperatriz, que no existe. De hecho, ahora diré que los emperadores tampoco existieron. Y ahora os explico. La, la, Roma sigue, que no la cuestión es que el culto al emperador es una forma de construir o, o seguir construyendo un elemento
muy entrecomillado de monoteísmo, ¿vale? Que no es así, no es así. Es uno de los ingredientes para futuros monoteísmos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Estado acapara el culto al emperador o a la familia imperial. ¿Vale? Es el Estado el que te obliga a los ciudadanos y a los no ciudadanos a darle culto al emperador, ¿vale? Bajo una multa. Es decir, fíjate, ya está influyendo en tu comportamiento. ¿Eh? Ciertos días tú tienes que estar presente y esto se ve muy bien en las legiones, por ejemplo, en el calendario militar del Feriarium Duranum, encontrado ahí en Oriente, ya nos va marcando festividades que van haciendo los militares, que hacían los militares. Claro, tenían que estar obligatoriamente, pero en el mundo civil igual. ¿Vale? Que si el cumpleaños del emperador, que si no sé qué sube al trono, que si no sé qué, el cumpleaños de uno de los miembros de la familia imperial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son de obligada asistencia, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento que cierta religión, el cristianismo, decía, pero ¿cómo podemos hacer Dios a un hombre? ¿No? Nosotros no vamos a dar culto a Dios porque nuestro Dios es único y es el Dios único que es Dios, ¿no? Eh, entonces, claro, ahí viene el peligro para el Estado romano. Dicen, "Uy, va, que me viene aquí la gente y no va a dar culto al emperador que esté en ese momento o los del pasado", y es algo que dar culto al emperador o a la familia imperial es sinónimo de lealtad al Estado y a Roma en su conjunto. Entonces, si tú vinculan estos dos elementos, si tú no das culto al emperador, Claro. estás siendo desleal al Estado romano. Claro, Por tanto, porque el emperador, perdóname, sería el símbolo del Estado romano, la totalmente. personificación. Eso es, eso Vale. es. Y está al lado de los otros dioses. La divinización de los emperadores y de las augustas no les convierte en dioses a la misma altura. Son cuasi divinos o casi dioses. ¿Vale? Están casi a la O misma sea, altura que Júpiter, pero no quiere decir que estén abrazados a Júpiter. ahí vendría la diferencia entre el Deus y el Divus, el Eh, término. Que con más o me estoy menos. acordando porque era una pregunta de examen. Entonces, claro, en ese sentido, el no dar culto al emperador es sinónimo de deslealtad y traición. ¿Y qué decía el derecho romano sobre aquellos traidores? Eran ejecutados, porque estás haciendo traición a la patria, por así decirlo. Ujú. Claro, ahora viene el cristianismo y dice, epa, que nosotros no vamos a dar culto al emperador. El Estado romano dice, ¿cómo que no vais a dar culto al emperador? Pues sois traidores entonces y por consiguiente os vamos a castigar. Claro, los cristianos aquí se refugiaron en el derecho romano, a la vez, en otro apartado, que dicen, claro, es que nosotros somos ciudadanos romanos, no nos puedes castigar, nos puedes multar, pero no castigar porque soy ciudadano romano, no me puedes pegar, me puedes ejecutar cortándome la cabeza, pero no me puedes crucificar. Me puedes multar. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Bueno, decían, bueno, tampoco nos pongamos muy mártires y vamos a ir muy dramáticos, no va a crear drama aquí, vamos a daros la oportunidad de que podáis hacer sacrificios al emperador, venga, hacéis sacrificios y os damos un libellum, es decir, una especie de libreta o de hoja de papiro donde ponga que habéis asistido, que habéis hecho una pequeña ofrenda, aunque sea un incienso, aunque sea 2 flores, pero que habéis hecho esto para salvaros. Y muchos
cristianos dijeron, bueno, pues continuamos con la religión que ellos decían pagana, ¿no? O de los gentiles, y otros dijeron, bueno, pues soy cristiano, pero por supervivencia hago esto, y otros no, ¿no? Hay digamos los tres rangos, ¿no? Entonces, claro, luego viene la literatura paleocristiana y dice, no, es que hubo miles de crucifixiones de cristianos muertos a bestias, ¿no? En los leones, miles de mártires, tal. Bueno, tampoco nos inventemos las cosas. Vayamos a los hechos reales. Los hechos reales, o lo más cercanos a los hechos reales, mejor dicho, son que tenemos de cristianos solo 3 muertes ad bestiam y una cuarta dudosa, de ser cristianos por los leones, es decir, que no es algo habitual. A los leones, que la arrojan a los leones. Bueno, los leones tampoco se arrojaban a todo Dios, nunca mejor dicho. Las crucifixiones no eran a ciudadanos romanos, porque si no, entonces podías poner una denuncia, la familiar del crucificado. Eran a esclavos, que a ellos sí se les podía crucificar porque no tenían la ciudadanía romana. Entonces, la cantidad de crucificados es infinitamente menor de la que nos están diciendo las fuentes paleocristianas y por consiguiente los mártires. Y en el Coliseo tampoco murieron de una forma enorme toda esta cantidad de gente. Ya digo, son 3, 4 muertes o condenas ad bestiam a cristianos que no eran ciudadanos romanos. Entonces, lo que se hacía en tal caso era expropiarle los bienes al ciudadano romano y decir, pues fuera de aquí, te vas a otro lado. Y ya está. Una multa, expropiación de bienes, etcétera. Y ya está. Que pudo haber algunos muertos, como por ejemplo en época de Marco Aurelio, que hubo 2 en todo el Imperio Romano, en el sur de la Galia en concreto, 2. La proporción de mártires que aparecen en la lista, que son inmensas, con la cantidad de ejecuciones que aparecen desde, vamos a poner, el siglo I o siglo II hasta el siglo IV, más o menos, 3-4, que se legaliza el tema, son realmente pocas. El martirológico nos dice que hay como unos 15.000, 18.000 mártires en toda la historia de Roma. Si dividimos eso por la cantidad de años que hay desde el siglo I al siglo III o IV, estamos hablando de 1.000, 2.000 ejecuciones anuales. ¿De dónde sacamos esa cantidad de ejecuciones anuales? Ni las fuentes arqueológicas nos dicen nada, ni las fuentes literarias nos dicen nada, a no ser que sean propagandísticas del paleocristianismo. O sea, que querían vender la imagen del mártir, ¿no? Como que era El lo mártir, guay, claro, morir. el romano es malo, el cristiano es el bueno. Entonces, ahí ya está influenciando, por ejemplo, la forma de comportamiento. ¿Qué es lo que no tienes que ser y qué sí tienes que ser? ¿Qué no tienes que ser? Es decir, un pagano sí tienes que ser un cristiano. Es decir, mal y buen comportamiento, ¿vale? Entonces empiezan a difamar toda la historia del mundo religioso romano o de las costumbres romanas. Entonces empieza a decir que hacen banquetes, que hacen orgías constantes y que es mentira, que mataban por doquier por las calles, que, bueno, en fin, una serie de cosas que realmente no es cierta, ¿vale? Pues súper interesante todo, ¿eh? O sea, estoy quedando, vamos, con la copla, con esta última coma. Yo cuando estoy callado significa que estoy atendiendo, que estoy aprendiendo. Y vamos a aclarar lo de los emperadores, Sí, ¿vale? por favor. Bueno, los emperadores no existieron, ¿vale?
Bueno, vamos a aclarar esto también. Esto ya, Eh, pero eso ya es un epílogo. Esto totalmente. El final te sorprenderá, ¿no? Un clickbait de estos. La cuestión es que sí, las personas que ocuparon ese puesto sí existieron, eso no lo niego absolutamente. Pero ellos no son emperadores. ¿Vale? Emperadores es un término que se empezó a aplicar a partir del siglo V, VI en adelante, cuando, y ya sobre todo con la colonización de Carlomagno. ¿eh? Ahí Carlomagno es el primer emperador. Fijaos, y estamos hablando de tiempos muy posteriores. Es el primer emperador. Es el primer emperador porque se le nombra como emperador. ¿eh? Y a partir de ese momento, la historiografía medieval, moderna y contemporánea ha ido adoptando ese concepto, ese término y esa idea de emperador de Carlomagno y lo ha aplicado erróneamente al mundo romano. Viene influenciado todo esto por el emperador Napoleón. ¿Vale? Entonces, Napoleón hace un boom de este sentido y es uno de los que, aparte, comenta la guerra de las Galias de Julio César, ¿no? También muy interesante. Entonces, a partir de Napoleón, dice la historiografía que habla sobre el mundo antiguo, que quiere recuperar el mundo antiguo, que habla con unos términos de su presente y ese término de su presente es el emperador. Entonces, ¿quiénes son los que gobernaban el imperio? Imperio emperador. Entonces, si tenemos el imperio de Carlomagno, tenemos el imperio napoleónico, pues si lo de antes también era imperio, pues son emperadores, ¿no? Bueno, debemos utilizar, y esto es lo que nos ha quedado en el bagaje, eso y deberíamos utilizarlo como un convencionalismo para explicar ese pasado. Pero realmente tendríamos que utilizar otros términos, ¿vale? Porque en el mundo romano no existe el emperador. El emperador es una derivación lingüística de la palabra imperium. Imperium es un poder militar, capacidad militar, ¿no? Claro, por esta regla de tres, Mario, Sila, Escipión el Africano, los cónsules de la República son emperadores. Julio César, emperador, ¿no? Porque tienen imperium, tienen poder militar. Augusto, Trajano, Adriano, Calígula, etcétera, son también emperadores porque tienen capacidad militar, ¿no? Pero bajo esta premisa, estos generales de la República, los pretores, propretores, cónsules y todos estos generales también tendrían que ser emperadores, ¿no? Bueno, pues no. Ellos tienen un imperium que es capacidad militar, estos generales. Y a partir de Augusto es un princeps, porque aunque parezca mentira, que suena a la canción, Augusto y la parte del Principado sigue siendo parte de República, porque las magistraturas son republicanas. Sí, pero hay una base que es es republicana. Otra cosa que quien gobierne ya sea cuasi hereditario o de nombramiento unipersonal, ¿no? Que luego va derivado a las relaciones de pretorianismo, etcétera, que también son muy interesantes. En ese sentido, tenemos el Princeps. El Princeps sí es una magistratura republicana, es como el primero, ¿no? El príncipe, ¿no? El primero de los ciudadanos, el primus inter pares, que se decía de Augusto. Entonces, ahí se crea una maquinaria propagandística republicana, pero creando todos los poderes o digamos, en conjunto, creando la figura del Princeps como primero, ¿no? El primero de muchos, ¿no? De pluribus unum. Entonces, claro, ahí tenemos la figura de Augusto, ¿vale? Y a partir de ahí, a todos los emperadores o todos los princeps
siguientes deberíamos de denominarlos como augustos o princeps. Ambos términos serían lo correcto. En algunos momentos se llamarán ya dominus, sobre todo en el periodo del dominado o mal llamado bajo imperio. Alto y bajo imperio son términos también ya superados o cuasi superados, porque son una creación de principios de finales del 19, principio del 20, con Mommsen, Gibbon, etcétera. Esa historiografía muy interesante, basiquísima para tenerlo en cuenta la historia de Roma, pero ellos crean una historiografía del mundo romano basado en su terminología, en su presente, en su ideología, ¿no? Entonces tenemos a los augustos y a los princeps y a los dominatus o domine en el periodo del dominado. Por eso tenemos monarquía, república, principado y dominado. Claro, en el principado todos estos emperadores, por utilizar este término, están casados con una mujer. ¿Esa mujer es una emperatriz? No, porque ella no tiene imperium. Por consiguiente, ella no puede llamarse emperador, emperadora o, aunque suene un poco a pescado, pero o emperatriz, ¿vale? Ella es una augusta. Ella se la tiene que denominar como augusta o domina en su periodo posterior. Augusta sería como algo así, sería algún título como sagrado, ¿no? Claro, como Augusto es un término también Ajá. sagrado, Augusta también lo es. ¿Por qué? Porque al ascender su marido como emperador, adquiere de forma automática el título de Augusto, es decir, de persona cuasi divinizada o cuasi divina, mejor dicho. Y ella adquiere esa misma categoría de Augusta, Ujú. una mujer cuasi divinizada. Cuando muera será diva o divus, ¿no? En el caso masculino divus, diva en caso femenino. Entonces ahí estarán cercanos a los dioses y obtendrán culto. Es verdad que algunos emperadores obtuvieron culto en vida, Calígula, Domiciano, pero bueno, eso es en base a la historiografía. Domiciano, de hecho, es uno de los emperadores que dijo en vida que quería denominarse Dominus et Deus. Dominus et Deus es un término que ya recoge incluso como de Dios, de filosofía neoplatónica, filosofía cristiana, bueno, pues es otra movida. Pero la cuestión es eso. Y ahora bien, y aquí viene un kit importantísimo, y esto lo van a leer y oír por todos lados, y es que estos emperadores, al igual que le hemos cambiado el nombre, estos augustos, no reinaban. Ellos gobiernan, mandan, pero no reinan, ¿vale? El rey reina, el Augusto gobierna. Y lo vamos a ver en libros de manuales, en libros en artículos científicos de alta calidad, en artículos de Wikipedia, en divulgación de todos los niveles. Y el contenido del resto está mal por decir reinado de Augusto. No, no está mal, no es menospreciar el contenido, simplemente que hay que modificar ese término. ¿Y por qué? Porque si hemos dicho que el princeps o Augusto es un término republicano, la república no quiere a reyes. En la república no se reina nada. Los cónsules mandan, o gobiernan o tienen mando coaligado, ¿no? Coaligado. El Principado hace lo mismo. Y vamos a ver si cualquiera que después de este vídeo, no ahora, pero después de este vídeo, vaya a Wikipedia y ponga reinado de Trajano, reinado de Augusto, de Adriano, de lo que sea, lo va a encontrar, pero no es verdad. A mí me da Claro, mucha rabia cuando lo leo. Yo lo confieso que me da mucha rabia, porque además da pie a confusión. De hecho, este tema que estás ahora mencionando es uno de los temas más difíciles cuando tú estudias la historia de Roma en profundidad. Para mí me parece que es de los más difíciles comprender
el engranaje político del Principado, de esa trampa legal, por llamarla de alguna manera, para seguir la forma de gobierno de los Mos Maiorum, ¿no? La tradición de nuestros antepasados para que no haya cambiado, pero como Augusto hace esa ingeniería para estar detrás de todos los resortes del poder con magistraturas extraordinarias. Buah, a mí me explotó la cabeza por eso es una de las figuras que más me interesan y creo que da material para hacer un podcast exclusivo porque Sí, este momento para mí es mi favorito, de hecho. De hecho, es mi favorito de la historia de Roma. pues sí, bueno, Augusto crea una teología y una cosmogonía en torno a él muy, muy interesante y una propaganda que ni Goebbels fue capaz de tampoco de ¿eh? Goebbels es un aficionado al lado Augusto. Totalmente, totalmente. Bueno, copiaron mucho, ¿eh? Copiaron, sobre todo la Italia fascista copió ahí mucho del Imperio Romano. Copió de Pero aquella manera. sí, bueno. La cuestión es que hay que utilizar esos términos lo más correctamente posible y hay mucha gente, académicos, profesores e incluso de la universidad que dicen el reinado de, ¿no? Claro, puede venir este término a confundirnos porque resulta que en alguna de las fuentes dice Dominus o Basileus en término griego o Señor, pero nadie dice que sea emperador. En alguna fuente clásica dice Señor emperador. No dice señor portador del imperio. No, no. Ninguno dice eso. Y sí dicen, por ejemplo, cuando este subió al trono. Claro, asumimos en nuestra construcción mental que trono es igual a rey. Pero trono no quiere decir igual a rey solamente. Trono también quiere decir al mandatario principal, ¿no? Pasa que nuestro constructo ideológico occidental nos ha hecho ver que el rey está en el trono. Entonces, bueno, pues el emperador, si está en el trono, es porque reina. Y quien esté en el trono es porque es un rey, ¿no? Pero no es así. Debemos cambiar esa mentalidad de construir esa ideología para construir un nuevo pensamiento que es quien sube al trono no quiere decir rey, también el trono sube un mandatario. Entonces, en el mundo romano. Entonces, en este sentido, lo que llamamos emperador o al Augusto sube al trono, que el trono sí nos lo dicen algunas fuentes. Incluso, por ejemplo, Plinio, en sus cartas a Trajano, Plinio el joven, en sus cartas a Trajano dice, los cristianos, mi señor, o señor, dice que dice el término ese, señor, ¿no? Señor, los cristianos han dicho esto, o señor, han dicho, claro, dice como dominus, no dice emperador, entonces es muy interesante, ¿no? La utilización de ciertos términos para eso. Lo que pasa es que luego en el periodo del dominado ellos se van a llamar dominus, como señores, que es lo que luego va a derivar terminológicamente a la época medieval, de dominus, de rey, de monarca, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el concepto cambia el nombre, pero no la idea, ya para época posterior y medieval. Así que, bueno, pues en ese sentido es lo que quería aclarar con la cuestión del emperador y todo eso. Pues Que lo ha de forma... quedado aclarado perfectamente, macho, porque has chafado ya ilusiones. En la religión romana ni el emperador romano no existe. Lo próximo será los Augustos son los padres, ¿no? A ver, la broma tonta. Pues, hemos venido a nadar a contracorriente. eso siempre. Esto es lo que produce por darme vino de Falerno
y beber vino crudo, y entonces pues uno empieza a elucubrar. Sí, sí, se ha acabado antes el agua que se ha acabado antes el vino que el agua, o sea que Totalmente. se hemos puesto de Bulsum hasta las cejas. Pues, doctor, pues, No sé si hay alguna preguntilla en o por ahí. principio yo creo que está todo bastante claro. Si no, bueno, nuestros tabernarios más fieles nos lo pondrán en comentarios y bueno, yo te los haré llegar para que los puedas contestar. Sí, ahí en esta caja de comentarios, en los comentarios del vídeo y tal, también podéis preguntar cualquier cosa y bueno, pues en forma en privado, pues también estoy disponible por redes sociales o el correo electrónico de Morro Religiosus también. Y bueno, pues ahí estoy. Y para la gente que quiera unirse a la asociación, por supuesto, les invitamos a que nos conozcan y participen. Pues ya sabéis, taberneros, uniros a Amor Religiosos que no decepciona. Pues, doctor, pues muchísimas gracias por haber venido a la taberna. Voy a tener que echar el cierre porque me exigen las obligaciones paternales. Ya están aquí, en cualquier momento entrarán por aquí como si fuesen las furias. Sí. Y es difícil contenerlos. Nada, de verdad que te agradezco de todo corazón que hayas venido. Espero que hayas estado bien, hayas estado en tu ambiente. Hay muchos temas que quedan abiertos para ser tratados, o sea que en cualquier momento, bueno, estás invitado a venir siempre. Te hago la copia de la llave de la taberna. No te lleves ningún libro, eso sí. No, no me tientes, Frodo Bolsón. Y Y nada, nada, pues bueno, muchísimas gracias, Adri, por invitarme a vuestra taberna, a vuestro canal de divulgación histórica y bueno, tenéis, ya te lo dije en su momento, las puertas abiertas también a colaborar con nosotros, a recrear y encantadísimos de participar en otro vídeo de estos que han durado como el de hoy, unos 10 minutillos, sí, nada, cosita rápida. y así una píldora como esta, que, que, la verdad es que me he sentido muy bien, muy a gusto y la verdad es que son cosas que es de agradecer porque, bueno, ya sabes que a mí me dan un micrófono y no paro de hablar. Y me Así suelto. que... Pues sí, pues sí, te tomo la palabra. O sea que algo se hará en un futuro con vos religiosos. O sea, yo suelo cumplir mi palabra. Encantadísimos de ello. Pues Pues nada, ya muchísimas gracias. a ti, por favor. Y nada, y vosotros también, pues ya sabéis, suscribiros todos a Amor Religiosos en las diferentes variantes, tanto Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Vamos, yo lo recomiendo otra vez, soy pesado, pero me decepciona. Y nada, pues voy a hacer la despedida oficial, como hago siempre, ¿vale? Que sería lo típico que dicen los youtubers, aunque yo con menos caché, que sería pediros la suscripción al canal, que vamos por el buen camino, va subiendo la comunidad, cosa que nos honra tanto a Paulus como a mí. A darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de vuestros programas favoritos. Compartir, sobre todo compartir. Suscribiros, ya lo he dicho, es que lo recalco porque siempre se me olvida. El buen pulgar hacia arriba, ¿vale? No como hacían los gladiadores, que eso es un mito, que algún día volveremos a hablar de ello. Y nada, y con esta ahora sí me despido con un buen valete, et gaudete quirites. Hasta pronto. Vale, te ven.